Hola mis queridos amigos de Géminis, primero quiero pedirles disculpas por si suena un poquito la lluvia en el techo. Está lloviendo bastante por acá y no he podido casi grabar los videos. Bueno, te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. También te quiero invitar a que hagamos una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido y por todas aquellas que vienen también. También te quiero invitar a que mires el signo ascendente. Tu signo ascendente los puedes mirar en la descripción de este video, la manera de calcular tu signo ascendente. Espero que esta lectura resuene contigo, pero si no es así, bueno, déjala pasar, por favor. Voy a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje especial para ustedes. Tal vez tengas una pregunta en tu corazón o en tu cabeza, algo que tú quieras, algún consejo, alguna orientación. Bueno, este es el momento de pedirlo. Bueno, vamos a ver qué te dice el angelito el día de hoy. El amor te hará fértil. Mira, tal vez ciertas situaciones, ciertas cuestiones que estás viviendo en este momento, tú dices, bueno, ¿por qué no me resultan las cosas que yo estoy haciendo? Es muy posible que no sé, que lo que estés haciendo no te guste o no te cuadre o no quieras estar en el lugar donde estés. Este angelito te está invitando que a pesar de eso le imprimas amor a la situación que estás viviendo, a lo que estás padeciendo en este preciso instante. Por muy mala que sea la situación, imprímele amor, especialmente amor por ti mismo, por ti misma, para que las cosas cambien de alguna u otra manera. Lo mejor sería que si estás viviendo una situación bastante desagradable, busques la forma de salir de ahí, busque la forma de mirar otro aire, mirar otros horizontes que sean más beneficiosos para ti y que no te perjudican tanto. Pero en este momento lo principal es el amor hacia ti mismo, hacia ti misma. Eso es lo que te dicen tus guías espirituales en este momento. Ahora vamos con la lectura para las personas que están en una relación, no importa si estás en contacto cero, ya sabes que también podría ser una lectura en espejo. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial. Tu persona especial es una persona que depende emocionalmente mucho, mucho de ti. Es una persona que a ratos es un poco inestable con relación a lo que te demuestra. Es una persona que espera que tú seas esa persona fiel, esa persona firme, que no sé, que seas como su ancla a este mundo, como su, no sé, como la persona que lo traiga a este mundo, que le dé firmeza. Es una persona que está buscando fuera de sí lo que realmente debería buscar dentro de sí mismo, dentro de sí misma. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Tiene mucho miedo, mucho temor porque piensa que tú le vas a terminar, que tú estás cansado de la relación o estás cansada de la relación que llevan en este momento y que la verdad tiene mucho miedo, mucho temor por esto, de lo que tú hagas. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Bueno, la verdad es que la situación podría volverse bastante insoportable, bastante, no sé, intolerable y puede estar surgiendo la infidelidad de parte de uno de ustedes dos, muchas discusiones, pero eso tiene más que todo que ver con personas del entorno, no tiene tanto que ver como con la relación de ustedes. Sí, o sea, sí, ustedes tienen problemas, tienen dificultades en este momento, pero la verdad es que esto está siendo como sazonado, como que avivado ese fuego de los problemas que ustedes tienen en este instante por personas del exterior de ustedes y van a tener unos encontronazos bastante serios, bastante fuertes, no solamente entre ustedes dos, sino con personas de su entorno. ¿Cuál es el consejo de tus días espirituales? Que hablen con la verdad el uno y el otro, que no se engañen, que sean sinceros totalmente, totalmente y que miren bien qué es lo que están haciendo con esta relación, que si es realmente lo que ustedes quieren, bueno, sigan adelante, pero si no, bueno, que no sigan perdiendo el tiempo tal vez en una relación que no les está ni sumando y más bien restando. Bueno, vamos a ver qué les dice a ustedes su angelito el día de hoy. Dice, tu obediencia es poder. Bueno, hay una vocecita muy adentro de ti que te está diciendo qué es lo que realmente tienes que hacer en esta situación. Hazle caso a esa vocecita y actúa en consonancia a eso, ¿ya? Pero con mucho amor, con mucho respeto y con mucha responsabilidad. Vamos a ver qué te dice también el tarot egipcio el día de hoy con respecto a esta relación por la cual tú estás preguntando en este momento. Mira, esta es la carta de la regeneración. Bueno, esta es una carta aclaratoria acerca de esta influencia de personas muy allegadas a ti que están influyendo demasiado en la relación que ustedes tienen en este momento.
La verdad es que esto es bastante contraproducente, a menos que exista maltrato por parte de alguna de las dos partes. Bueno, es muy contraproducente meterse en las relaciones de los demás. Hay que dejar que las personas crezcan, que las personas experimenten, que se equivoquen, que se estrellen contra las cosas, que aprendan ya y que sean respetuosas, que experimenten consigo mismo, porque es imposible que tú vivas y tengas experiencia con las vivencias de otras personas. Es totalmente imposible. Se están involucrando demasiado en la relación de ustedes y eso es lo que les está haciendo fallar en este momento. Bueno, ahora vamos con las personas que en este momento están solteritos o solteritas, a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Bueno, estás teniendo muchos problemas y dificultades con personas de tu entorno, y esto la verdad es que es algo bastante, no has salido como muy bien librado de esa situación, de todas esas peleas, de esas contiendas que has tenido con personas de tu entorno, a pesar de que tú eres una persona fiel, que eres una persona centrada, que eres una persona que realmente sabe lo que quiere, pero al parecer se meten mucho con tu vida, se meten mucho con tus decisiones y no te dejan ser, no te dejan hacer a ti mismo, no te dejan crecer a ti mismo. Bueno, en un futuro más bien cercano, mira que te vas a sentir bastante desengañado de estas personas y los problemas van a continuar. Lo que tienes que hacer es poner límites, ¿ya? Poner límites para que las personas, listo, se involucren, pero en una medida sana, que no sea algo ya perjudicial, algo tóxico, que quieran decidir por ti hasta la ropa que te pones, hasta con quién sales. No, entonces eso ya es algo perjudicial, es algo que ya tú no lo debes permitir, mi querido amigo y amiga que estás solterito y solterita. En sí, ese es el consejo de tus guías espirituales, que pongas límites, que vivas tu camino, que vivas tu vida y que, y que hables de una manera muy respetuosa, muy amorosa con esas personas que se están involucrando tanto en tu vida, y que por favor les digas que te dejen vivir tu vida, que te dejen crecer, a menos que realmente tú te estés haciendo daño o le estés haciendo daño a otras personas. Entonces eso ya sería algo diferente. Vamos a ver qué te dicen los angelitos. Dice, crea para dominar tus instintos. Bueno, muy seguramente estás bastante aireado, estás bastante ofuscado, te está yendo como un carrito loco para aquí para allá. Bueno, este angelito te está diciendo que para que eso no te suceda, que te involucres en alguna actividad lúdica, ya sea escribir, bailar, pintar, cantar, algún deporte, algo que te permita a ti canalizar las energías, porque la verdad es que te estás sintiendo como muy reprimido, muy reprimida y de pronto estás explotando. Bueno, entonces haz esto para que no te sucedan este tipo de cosas. Ahora vamos a ver qué consejo, qué anuncio, qué advertencia te da el tarot egipcio a ti el día de hoy. Bueno, esta es la carta de la cremita y está de manera invertida. Mira, esta carta me está diciendo que hay cosas ocultas para ti. Hay algo que a ti te han estado escondiendo, muy seguramente algún tipo de secreto familiar, algún tipo de secreto entre amigos, pero la verdad es que mejor que no te enteres de eso, que no le busques tanto a enterarte de esa situación, porque la verdad más es lo que te va a perjudicar que lo que te va a beneficiar. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están solteritos y solteritas el día de hoy. Vamos a ver para las personas que me preguntan por su economía. Bueno, la verdad es que tienes bastante confianza y te está yendo bien. En lo que estás haciendo como economía te está yendo bastante bien. Bueno, pero el tarot egipcio me está diciendo que tienes que tener las cosas mucho más claras, que te des cuenta si estos beneficios o estos dividendos como tan positivos que se te están presentando o que te están mostrando, fíjate si eso es realmente lo que vas a recibir en efectivo en determinado momento. Bueno, vamos a ver qué te dicen los angelitos el día de hoy. Mira, espectacular. Dice, saldrás de una época estéril. Bueno, vienen buenas épocas para ti, y cuando llegan esas buenas épocas es cuando más tienes que abrir tus ojos, tus oídos, tu mente, tu corazón para tomar buenas decisiones y no dejarte engañar. Viene algo espectacular para ti, algo muy bueno, ya sea una herencia, un negocio, algo pero totalmente espectacular en cuanto a tu economía. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.